un testigo grabó el trágico momento en que parte de la fachada de una clínica, véanlo, ese centro médico se viene abajo, parte de la estructura se viene abajo sobre las personas que estaban tratando de escapar. Véanlo, este fuerte movimiento hizo que parte de una pared cayera rápidamente sin darle opción a estas personas que evidentemente no se daban cuenta y ellos estaban saliendo. Vean, son imágenes terribles, no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió con estas personas, pero esto muestra un poco, en total fueron 4 las que quedaron sepultadas, pero esto muestra un poco lo que nosotros estábamos hablando respecto a la fragilidad de algunas construcciones. Tú puedes tener la certeza que van a resistir un movimiento de ese tipo. El edificio no se vino abajo, pero parte de la fachada sí se cayó. Terminó cayendo sobre las personas que estaban saliendo o algunas de las personas que estaban tratando de ver dónde pararse. Y es algo que podríamos encontrarnos aquí, cuántas construcciones que pueden sufrir el mismo destino. Recordemos que en este sismo de 6 grados que tuvimos en la capital en el Día del Padre del año anterior, así es, pasó más o menos lo mismo, una estructura más pequeña, pero se cayó parte de la pared de una fachada y terminó matando a una persona que estaba en la calle, algo que no debería suceder. Primero porque con un sismo de 6 grados se anticipa que no debería caerse ninguna infraestructura, que no deberían darse personas fallecidas. Estamos hablando ahora de un sismo de 7.4, mucho más intenso, pero de todas maneras esto es algo que no debería suceder, porque lamentablemente este problema en las construcciones termina generando víctimas mortales, personas atrapadas, y estamos viendo imágenes de Cali. Cali es una de las ciudades que ha quedado más dañada y donde se reporta, entiendo, mayor cantidad de personas atrapadas en medio de los escombros. Así es una de las ciudades más afectadas por el sismo. Hay que tener en cuenta que también es una de las ciudades, me parece que es la tercera de mayor movimiento turístico que hay en Colombia. Hay mucha cantidad de personas que a esa hora de la mañana ya estaban trabajando, estaban en la calle, estaban haciendo diferentes situaciones. Vamos a hablar también más adelante de lo que pasa en Cali, pero mientras tanto vamos a revisar lo que hay en redes sociales, porque los sobrevivientes siguen subiendo videos de la destrucción y el pánico que se apoderó de ellos tras este terremoto. Pereira es otra de las zonas más afectadas. Vamos a escucharlo. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que este hotel te va a caer, güey. No, ya hay que... ¡Puta, nos morimos! ¡Padre Dios! ¡Padre Dios! ¡Padre Dios! ¡Padre Dios! Bueno, lo que vemos también es como el pánico se apodera de toda la gente. O sea, son muchas personas en la calle, como les contaba. Esto ocurrió muy temprano, pero Pereira también es una ciudad, Pereira es una ciudad donde hay mucha actividad comercial. O sea, mucha gente en la calle sale temprano a trabajar, a abrir negocios, etcétera. Y ves cómo el pánico se apodera de la gente, personas que empiezan a gritar. Claro, a lo lejos, como pueden ver en el video, empiezas a ver el polvo que se levanta por construcciones que empiezan a derrumbarse. Y es terrible, ¿no? Y en medio de una situación, te agarra en la calle, no cerca a tus seres queridos, no cerca a un espacio que tú reconozcas o donde hayas ensayado una zona segura. Y quizá alguien se podría preguntar, yo me hago la pregunta también, si uno está en una calle cualquiera, ¿dónde se coloca? ¿Cuál es la zona más segura? ¿Me pongo en medio de la pista tratando de mantener una equidistancia entre todo aquello que tenga altura, que tenga volumen, que pueda explotar, que pueda caerse? Todo el tráfico tiene que naturalmente detenerse, las personas se quedan dentro de sus autos, salen de los autos. Hay tanta información que hoy en día quizá podríamos todos entender y manejar
para más o menos asistirnos. Y si tú ves a una persona que se cayó, tratar de levantarla, tratar de ayudarla, ser más solidarios, ¿no? Porque a veces yo creo que igual en medio, no solo del miedo, sino del yo me voy a cuidar, nos olvidamos que aquí puede haber a la otra persona que requiere nuestra asistencia. Así es, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, si tú estás en la calle y ocurre un sismo de esa magnitud, tiene que tener en cuenta que las personas que están dentro de un auto, ya sea que están conduciendo o están en el transporte público, no van a percibir no lo sienten igual. No lo van claro. a sentir de la misma manera, dado que están en un objeto en movimiento. Entonces, para ellos puede ser mucho más leve o probablemente ni siquiera lo sientan. Pero claro, si están viendo por la calle, van a ver a la gente que empieza a salir asustada y van a pensar, bueno... Pero algo se siente en el carro, ¿ah? Sí, algo puedes sentir, pero va a depender de qué tan concentrado puedas estar. Si estás en el transporte público, puede ser un poco menor. Sin embargo, la percepción no va a ser la misma. Entonces, es muy peligroso que una persona salga y corra hacia la pista porque obviamente te pueden atropellar. Aquí el problema es que estamos con muchas construcciones. Tú ayer mencionabas una cifra sumamente importante. Casi el 70% de las construcciones son informales. Entonces, estás con el riesgo de que se puedan desprender ventanales, paredes, algunos elementos decorativos en las fachadas de algunas casas. O sea, son muy populares los enchapes, cosas así, que se pueden ver bonitas, pero se pueden desprender y pueden caer. Balcones, tal vez a un vecino se le ocurrió ampliar la casa y de 3 pisos ha levantado 2 pisos más y los de arriba puedan colapsar. O como en el caso de las personas que salían de ese centro médico en Cali. Estaban mirando, como tú bien señalas, o sea, dónde me paro y la parte de arriba de la construcción se les vino encima. Entonces son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta y lamentablemente siempre la informalidad de las construcciones es la que te pone en una situación de mayor peligro, más incluso que lo que pueda hacer el mismo sismo. Por supuesto, hablabas tú de los enchapes. Hoy en día hay, en medio del boom de la construcción, muchas formas de construir, pero a veces simplemente se concentran en que se vea bonito y no necesariamente en que sea seguro. Todos estos edificios que hoy son enchapados, ese enchape que le ponen como de un ladrillo o de un revestimiento especial, que ya no es el cemento tal cual como uno lo recuerda, ese concreto, ese resiste un sismo de 8 grados, de 8.8, que es el pronóstico que siempre nos hablan desde el IGP. ¿Resiste o se va a empezar a pelar, se va a empezar a caer? Y si cae de altura, obviamente eso es peligroso. Leía, por ejemplo, en el caso de las ventanas, muchas personas hoy en día, por la zona en la que viven, ya no tienen la ventana tradicional, sino tienen estas antirruido. Y, por ejemplo, decían, las ventanas antirruido, ojo, por su sistema, son más seguras que las ventanas tradicionales con el marco de aluminio. Entonces uno podría pensar, si es una buena ventana para antisísmica, ¿por qué no empezamos a construir utilizando ese sistema? ¿Por qué no empezamos a mejorar los estándares de construcción si hoy en día hay formas más seguras de evitar que, por ejemplo, un ventanal gigante se te pueda caer encima en medio de la pista? Así es, claro. Hay que tener en cuenta que lamentablemente dentro de esa informalidad se contempla que si te recomienda que pongas un vidrio de determinado grosor para tus ventanas, optes por uno que es más delgado porque es más barato. Si te recomiendan un vidrio que al romperse se va a granular porque es mucho más seguro, hay personas que ponen el vidrio común que se va a convertir, es como si te cayera una lluvia. Claro, un vidrio templado. Peligroso. Son muchos factores que están dentro del riesgo. Hay que tener en cuenta un factor muy importante. Por lo general, casi, bueno, no por lo general, sino todas las personas se recomiendan, no pongas macetas en los bordes de un balcón. Pero cuando uno pasea por diferentes calles, ves que mucha gente pone sus macetas ahí. Se puede ver bonito, claro que sí. Pero ante un movimiento esas macetas se pueden caer. No necesariamente se van a caer para adentro, pueden caerse para afuera. Las personas que están caminando abajo obviamente van a tener que empezar a esquivar las macetas o con el riesgo que te caiga un macetazo en la cabeza cuando estás tratando de salir. Son muchos factores que uno tiene que contemplar. Como hablábamos de los edificios, donde también en las áreas comunes hay bicicletas, la bicicleta del pequeño, la bicicleta con rueditas, el coche, infinidad de cosas que están ahí y que uno no se puede dar cuenta porque las ves todos los días y sales caminando y ya aprendes a esquivarlas, pero en una situación de emergencia eso puede ser sumamente complicado. Lo mismo los muebles que uno pueda tener dentro de la casa. Si tienes un escaparate, un aparador muy grande, un librero lleno de libros, eso pesa muchísimo. Si eso se cae, porque en medio del movimiento se puede ir hacia adelante, porque atrás va a tener la pared, entonces naturalmente se va a caer hacia el lado donde no hay pared. Esas cosas, a partir de cierto tamaño, de cierto volumen, de cierto peso, tienen que estar ancladas,
Porque una cosa es que se caigan solo los libros y otra cosa es que se caiga el librero completo encima de todas las personas que puedan estar en ese momento allí. Todas esas cosas tenemos que irlas pensando desde nuestra casa, desde nuestro propio espacio. ¿Cómo construimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué cosas tenemos? Desde nuestro edificio, desde nuestro barrio, viendo, tengo las áreas libres, tengo las zonas de seguridad y así ir cada uno ampliando ese espectro de seguridad. Así es, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta, en especial ahora. Estamos viendo con una diferencia de un mes, un poco más, o sea, una cuestión de semanas, un terremoto en Venezuela y ahora vemos otro en Colombia, ¿no? Sí.